Capítulo número 2. La mente. Nuestro campo de batalla principal hacia una guerra invisible. Punto número 1. Neurobiología de la fe. Es impresionante cómo la ciencia está redescubriendo lo que las escrituras afirmaron hace milenios. Existe una disciplina llamada neurobiología de la fe que estudia cómo la meditación en promesas espirituales puede exactamente remoldear los circuitos del cerebro, reduciendo la ansiedad y fortaleciendo el sistema inmunológico. ¿Qué sucede biológicamente? Reducción del cortisol. Las prácticas espirituales disminuyen la hormona del estrés, protegiendo el sistema inmune. Activación de la neuroplasticidad. Pensar y creer de forma positiva crea nuevas conexiones neuronales, redes de esperanza, que reemplazan patrones del miedo. Liberación de serotonina y dopamina. La oración, la gratitud activan el sistema de recompensa del cerebro, estabilizando el estado de ánimo. Cada vez que permitimos micropensamientos de miedo, nuestro cerebro activa una señal de alerta real. Si no se detiene, esa pequeña batalla perdida se convierte en una guerra química que inflama nuestro cuerpo. Por ello, la renovación de la mente es una estrategia de supervivencia biológica y espiritual. Punto número 2. Renovemos la mente para salvar el cuerpo. La intoxicación de cortisol. Cuando vivimos en un estado de alerta constante, estrés, miedo o preocupación, nuestro cuerpo segrega cortisol. Si este nivel no baja, se vuelve tóxico y comienza a inflamar el cuerpo, causando enfermedades. ¿Pero qué es inflamar el cuerpo? Significa activar un estado de alerta bioquímica permanente donde el exceso de cortisol generado por el estrés y los pensamientos negativos actúa como un tóxico que oxida las células y debilita el sistema inmunológico. Esta inflamación crónica de bajo grado no se ve a simple vista, pero deteriora los órganos, altera la microbiota intestinal y oxida el organismo, convirtiendo nuestro cuerpo en un entorno hostil donde nacen enfermedades físicas y emocionales. Es esencialmente el cuerpo sufriendo las consecuencias físicas de una mente que no ha encontrado su paz. La mente no distingue realidad de ficción. Para el cerebro, una preocupación imaginaria, un easy, tiene el mismo impacto biológico que una amenaza real. Esto significa que nuestros pensamientos negativos tienen el poder de enfermar el cuerpo físicamente. La enfermedad psicosomática. En la actualidad existe un alto porcentaje de las consultas médicas que tienen un origen emocional o psicológico, como por ejemplo la ansiedad y el resentimiento, que degeneran los tejidos y órganos. Punto número 3. Enfermedades psicosomáticas comunes. Primero, sistema digestivo, nuestro segundo cerebro. Colitis nerviosa y gastritis. El centro de las emociones, el estrés y el no digerir situaciones de la vida inflaman el colon y el estómago. Úlceras peptídicas, generadas por la tensión constante y la angustia. 2. Sistema cardiovascular, el corazón físico y espiritual. Hipertensión arterial, la presión del mundo se traduce en presión en las venas. El rencor mantiene al corazón en un estado de ataque constante. 3. Sistema inmune y tejidos, el resentimiento que degenera. Fibromialgia, dolores musculares crónicos que la ciencia asocia con traumas no resueltos y cargas emocionales pesadas. Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide y lupus. Cuando el sistema de defensa se confunde y ataca al propio cuerpo, muchas veces por sentimientos de culpa o autorrechazo. 4. La piel, nuestra frontera con el mundo. Psoriasis y dermatitis atópica.
brotes que aparecen justo después de la crisis de ansiedad o periodo de alta tensión emocional. 5. Sistema nervioso. Cefaleas tensionales y migrañas. El exceso de control y la preocupación por el futuro explotan en la cabeza. El antídoto, la oxitocina y la atención. Se propone que mediante la gratitud, el amor y el control de los pensamientos podemos generar oxitocina, la hormona que abraza al cortisol y desinflama el cuerpo permitiendo sanación. Punto número 4. Enfermedades mentales comunes. 1. Trastorno de ansiedad. El miedo al futuro es la más extendida. Incluye el trastorno de ansiedad generalizada y los ataques de pánico. Médicamente es una sobreactivación del sistema de alerta. Espiritualmente es la pérdida de confianza en el cuidado de Dios. 2. Depresión mayor. La pérdida de sentido. No es solo tristeza, es una desconexión total. Se manifiesta como apatía, fatiga extrema e incapacidad de sentir placer. Es el resultado clínico de un vacío existencial profundo. 3. Trastorno de estrés postraumático. Heridas del pasado que no se han cerrado. El cerebro queda atrapado en el evento doloroso, impidiendo vivir el presente. 4. Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y bulimia. La guerra interna por el control y la aceptación es la manifestación física de una identidad fragmentada por los estándares del mundo. 5. Trastorno límite de la personalidad, caracterizado por una inestabilidad emocional extrema y un sentido crónico de vacío. Es la enfermedad que más refleja la falta de un ancla espiritual sólida. El antídoto espiritual, la identidad en Cristo. La mayoría de las enfermedades mentales nacen de un vacío de identidad. El sistema te dice quién deberás ser. Dios te dice quién eres. La verdad. Sustituir las mentiras del sistema, no vales, estás solo, no hay futuro, por las promesas bíblicas, la gracia, el perdón. A otros y a nosotros mismos. Es el antibiótico más potente contra el resentimiento que enferma el cuerpo. El antídoto psicológico, la renovación del entendimiento. Como vimos en Romanos 12:2, el antídoto es metanoia, cambio de mente, gestión de pensamientos, aprender a no ser reaccionario. Si un pensamiento no trae paz, no viene de Dios. Acompañamiento. Dios usa a los especialistas, psicólogos, psiquiatras, como herramienta de gracia común. El antídoto incluye buscar ayuda profesional sin culpa, bajo una cobertura espiritual. El antídoto biológico, el templo del Espíritu Santo. No podemos sanar la mente si descuidamos el envase. Ayuno digital. Desintoxicar el cerebro de la dopamina barata del celular para que los circuitos de la paz se reactiven. Descanso sagrado. El sistema te obliga a producir. Dios te obliga a descansar. Salmo 46:10. El sueño y la alimentación son parte de la obediencia espiritual. El día tiene 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 horas para aprenderlas a distribuir. Muy bien. El antídoto social, la comunidad de luz. El aislamiento es el caldo de cultivo de la depresión. El antídoto es el vínculo real, cara a cara, donde la carga se comparte, más aún si es con tu propia familia. El mundo ofrece anestesia, pastillas y pantallas, pero Dios ofrece antídoto, paz y propósito. La anestesia solo duerme el dolor. El antídoto lo sana desde la raíz del espíritu hacia afuera.
El pensamiento es el ensayo de la acción. La felicidad depende de lo que puedes controlar, tu mente. Punto número 5. Neuroplasticidad como diseño biológico de la redención. Es la prueba física de que no somos esclavos de nuestro pasado, sino seres diseñados para la transformación, mientras la ciencia la define como la capacidad del cerebro para reorganizarse. Espiritualmente es el mecanismo de la metanoia, cambio de mente, donde al aplicar la palabra de Dios literalmente derribamos fortalezas neuronales del miedo, aquietar toda duda o trampa, disonancia cognitiva, es decir, doble ánimo que nos coloque el enemigo, para construir nuevas rutas mediante la fe, el amor al prójimo, el propósito y la palabra que Dios nos enseñó. Vamos a remitirnos a la siguiente gráfica. La palabra de Dios nos dice la fe. La neurociencia dice seguridad. La palabra de Dios dice amor al prójimo, propósito, el poder de la palabra. La neurociencia dice querer. La palabra de Dios dice doble ánimo. La neurociencia dice trampa, disonancia cognitiva. La neurociencia podrá describir el mapa del cerebro, pero solo al reconocer nuestro origen, la palabra viva y la guía del Espíritu Santo dejará de buscar el eslabón perdido para encontrarse con el Padre que nos diseñó. Punto número 6. La cautividad mental. La paz mental no es la ausencia de dificultades o desafíos, sino el dominio de nuestros pensamientos en medio de ello. El estado en el que la mente se convierte en una prisión de mentiras, miedos o argumentos que nos separan de la verdad de Dios. Bíblicamente, esta batalla ocurre en la mente, donde se construyen fortalezas que encarcelan nuestra paz y propósito. El fundamento principal se encuentra en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo escritas hace aproximadamente 1970 años, alrededor del 55 o 60 después de Cristo. Aunque Pablo le dio un marco estratégico hace casi 2 milenios, el concepto de la mente como fuente de vida o prisión es mucho más antiguo. Hace unos 3000 años, en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 4:23, escrito aproximadamente en el siglo X a.C., ya se advertía: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Hace unos 2700 años, en Isaías, explicaba que el pueblo caía en cautividad por falta de conocimiento. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante sobre el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta escritura enseña que las fortalezas del enemigo son en realidad sistemas de pensamientos y mentiras instalados en la mente, y que la victoria consiste en someter a cada uno de estos pensamientos a la verdad de Dios. Dice que nuestras armas tienen poder para derribar fortalezas, llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Aquí cautivo significa capturar un pensamiento enemigo para que no nos domine. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No amoldarse al mundo, es decir, a la aceleración que vivimos actualmente, y renovar la mente. Este pasaje es un llamado a la metamorfosis personal, instando a no dejarse moldear por las corrientes y presiones externas del mundo, sino a vivir una transformación desde adentro. El núcleo de este cambio es la renovación de la mente, sugiriendo que al limpiar nuestros pensamientos, adopta una perspectiva más elevada, logramos discernir y experimentar
una vida con propósito, alineada con lo que es bueno, íntegro y constructivo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje nos instruye a enfocar la mente solo en lo verdadero, lo puro, lo honorable, para ganar la batalla mental. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Exhorta a renovarse en el espíritu de nuestra mente para romper con viejas estructuras de cautividad. La cautividad mental ha sido identificada por Dios desde hace milenios como la raíz del sufrimiento humano, ofreciendo la renovación del entendimiento como el único blindaje real en cualquier era. La palabra de Dios habla de una mente natural, caída y desviada que necesita ser redimida y transformada por Dios. Nos anima a no conformarnos a las normas del mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de la mente para poder discernir y experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En esencia, nos pide un cambio interno, renovación mental o un renacer espiritual para vivir una vida alineada con los principios divinos en lugar de seguir los patrones de la sociedad, obteniendo como resultado el encuentro con ese propósito único que solo nosotros podemos buscar y solo nosotros podemos entregar al mundo.